Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Pues esperemos que bien, y yo creo que en su misericordia, en su gracia, Dios nos está guardando y nos va a guardar de todo mal. Él dijo que no nos dejaría ni nos desampararía, y Jesucristo dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta charla en las Escrituras acerca de Jesucristo. Lo que estamos viendo es prácticamente el punto de vista de Dios, el punto de vista del hombre y lo que piensa Dios y cómo debemos pensar nosotros. De eso se trata todo esto. Y la última vez hablamos acerca de cómo el apóstol Pablo en un texto de Corintios dijo que predicamos a Cristo, no a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo. Y entonces hablamos del Mesías prometido, y hoy vamos a hablar acerca del testimonio de Jesucristo y vamos a continuar con todo esto. Antes me gustaría que oráramos y poner este tiempo en manos del Señor para que podamos todos tener la bendición de Dios en esto que vamos a hablar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos a través de este medio, Señor, en espíritu, y poder, Padre, saborear tu palabra y poder, Señor, asimilarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Necesitamos tu presencia, Señor, la presencia de tu Espíritu, y que tu sangre, Señor Jesucristo, nos cubra de todo pecado, de toda cosa mala. Señor, cúbrenos, perdónanos cualquier situación, Señor, en la que hayamos abierto alguna puerta o hayamos, Señor, prestado nuestras vidas para algo que no es correcto. Perdónanos, Padre, por cualquier situación, mentira, chisme, lo que sea. Perdónanos, Padre, y te rogamos, Señor, que podamos estar limpios hablando de todo esto en el nombre de Jesús y escuchándolo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esto. Les decía que veíamos un texto muy interesante la vez pasada, en donde el apóstol Pablo está hablando acerca de predicar a Jesucristo. Ahora, ¿por qué predicar a Jesucristo? ¿Se acuerdan que estamos viendo cuando Dios le da una orden al pueblo judío, a los hebreos, de salir del campamento? Y veíamos que Dios estaba enseñando a su pueblo a seguirlo a él. Y entonces vemos que lo primero que Dios dice que tienen que mover es el arca del pacto, el arca de la alianza, y les dice cómo envolver cada cosa que hay ahí, quiénes lo tenían que envolver y quiénes lo tenían que llevar. Eran los coatitas, pero sin que tocara nada de lo que no debían tocar para que no se murieran, dice el Señor. Y veíamos que eso se refiere al testimonio de Cristo, que es lo primero que tenemos que hacer. Por eso veíamos que el apóstol Pablo predicaba a Jesucristo. Y predicaba a Jesucristo, y él predicaba, fue llamado al Evangelio de Dios ahí en Romanos, y a predicar de Jesucristo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo está hablando acá, y los testimonios acerca de Jesús, porque la Biblia nos da testimonio de esta prioridad que es Jesucristo, nuestro propiciatorio, el que fue la propiciación o es la propiciación por nuestros pecados, y la Biblia da testimonio acerca de esto. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento tenemos dos cartas escritas por los hermanos del Señor Jesús. Acuérdense que el Señor era el mayor, era el primogénito de un matrimonio, aunque su padre era un padre putativo, un padre, o sea, no era hijo de José, pero los demás eran hijos de José, los hermanos y las hermanas. Entonces aquí tenemos dos cartas escritas por dos de los hermanos del Señor Jesucristo, porque de ella, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de Marcos, nos dan los nombres de 4 hermanos. Uno era, dice aquí, Jacobo, Santiago. El otro era Judas Tadeo. Otro era José. Así es que el papá de Jesús, que era el papá encargado aquí en la tierra, no el que lo engendró, ¿no?, de Jesús, que obviamente no era su padre. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesucristo, según el Evangelio,
nació del Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. Mientras uno de sus hermanos se llamaba José, el otro se llamaba Simeón. Y entonces, dos de estos hermanos, Jacobo, que también se llamaba Santiago, que tiene una epístola, y Judas Tadeo, ¿no?, eran hermanos del Señor Jesucristo, pero ellos escriben dos cartas que hablan del Señor. Esto nos dice mucho a nosotros. Fíjate cómo dentro de la familia de Jesucristo, del Señor Jesús, sus mismos hermanos hablan de Él como Señor y se refieren a Él en muchos términos. Judas, que era uno de los hermanos menores, dice en su carta, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿no? Judas 1. Entonces, aquí Judas llama a Jesucristo como su Señor y dice de su hermano con el que ha crecido, que es hermano de Jacobo y con quien ha vivido aquella vida privada que vivían como familia de niños en la carpintería con José. Entonces, aquí se expresa de esta manera. Ahora, el Señor Jesucristo, mis hermanos, era un verdadero hombre, era un hombre verdadero que trabajó como lo hacían en el campo o como lo hacían en un pueblo pequeño. Él trabajaba en la carpintería, como dice la Escritura, en un trabajo de su padre, de José, que era carpintero. Y bueno, Jesucristo trabajó, obviamente, en eso, eran trabajos duros, como el campo y los que trabajaban en este trabajo de carpintería. Y sus hermanos, que son los que conocen la vida privada, hablan de él, y también están sus otros hermanos, que ni siquiera se atrevieron a llamarle hermano, sino le llamaron Señor. Ellos mismos no podían creer esto que era tan glorioso, tan grande, pero luego se les apareció el Señor resucitado, como lo dice la primera epístola a los Corintios, que se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, en 1 Corintios 15:7, se le apareció. Y de esto se acuerdan que contamos una historia en donde él dijo que si el Señor no le hablaba, él no iba a creer, todo eso. Y bueno, el Señor resucitado se le apareció y había dicho Jacobo, si el Señor no se me aparece, yo no voy a comer, ni voy a beber agua, ni voy a comer pan hasta que no se me aparezca. Y cuenta la historia de algunos escritos que el Señor se le apareció a Jacobo y le dijo, come tu pan y bebe tu agua, Jacobo, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de los muertos. Esto es increíble, ¿no? Como vivió con ellos, tuvo su testimonio bien delante de ellos y ahora ellos lo reconocen como Señor. Y bueno, aquí el Señor dice la historia que se le apareció y fue algo increíble. Entonces, el Evangelio del que estamos hablando, que comenzó hablando el apóstol Pablo ahí en Romanos, el Evangelio, mis hermanos, es el Evangelio de Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo, porque acuérdate que estamos hablando de Jesucristo como la parte más importante de toda la Biblia, ¿no? Y Pablo aquí habla justamente del Evangelio. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado, dice, para el Evangelio de Dios. Es decir, las buenas noticias, dice aquí el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, el Evangelio, mis hermanos, es acerca del Hijo de Dios, que nos muestra que Él no había cometido ningún pecado. Inclusive una vez dice, ¿quién de vosotros, dijo Jesucristo, me redarguye de pecado? O sea, ¿quién se atreve a redarguir a Jesucristo de pecado? Esto está en Juan 8:46. Y claramente nadie podía a él redarguirlo de pecado. Y cuando quisieron acusarlo para poderle dar muerte, porque lo querían matar, obviamente, bueno, se contradecían, dice ahí la Escritura, entre los testigos que eran falsos, porque no encontraban ninguna culpa en él, no hallaban de qué acusarlo. El Señor no tenía nada de qué ser acusado por los hombres, absolutamente nada, pero aún así lo crucificaron por decir quién era él realmente. Él dijo que él era el Hijo de Dios y entonces lo crucificaron. Entonces a él lo crucificaron por ser quien era, no porque haya pecado, simplemente porque él era el Cristo. Y cuando les dice yo soy el Cristo, el sacerdote se rasga las vestiduras y ¿qué más necesitamos de testigos? Y entonces lo llevaron a la muerte. Así es que él fue como aquel cordero que fue examinado,
minuciosamente por los sacerdotes y no encontraron en él ningún defecto, absolutamente ningún defecto. Y con este ejemplo, Dios estaba preparando nuestro reconocimiento del Señor Jesucristo como el varón perfecto. Hermanos, Cristo es el varón perfecto. Cristo es el único hombre sin defecto que hubo aquí en la tierra. No ha habido otro. Ahora, Jesucristo, después de su vida pública, en la que él vivió como hombre y también hizo milagros, cuando iba a Jerusalén ya para morir, dice la Escritura que él fue transfigurado en gloria. Algo pasó en él. Delante de 3 testigos, en el monte Tabor, cerca de Nazaret, cerca del valle Meguido, en el norte de Israel, ahí él se transfiguró. Ahora, en la transfiguración, estos 3 testigos fueron Jacobo, Juan y Pedro. Y entonces, delante de ellos, dice aquí la Biblia, se transfiguró y aparecieron junto con él Moisés y Elías, dice, y hablaban con él. ¿Nunca se han preguntado de qué hablaban con él, Moisés y Elías? Lucas lo dice. Lucas dice que hablaban acerca de su partida. O sea, hablaban acerca de su resurrección y de su glorificación. Estaban hablando esos asuntos, qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando ya había pasado su ministerio en público, por segunda vez, Dios mismo, Dios el Padre, da testimonio de él, y Pedro dice, nosotros oímos, ¿se acuerdan cuando hablamos de las epístolas de Pedro? En segunda de Pedro 1:18 dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, ellos oyeron, dice aquí la Escritura, esa voz de Dios, venía de la magnífica gloria, ¿no?, que se estaba resplandeciendo sobre ellos. Y entonces podemos aquí apreciar, mis hermanos, que el tema del Padre y todas las cosas que el Padre hizo han sido por el Hijo. El tema del Padre era el Hijo. Todas las cosas que el Padre hizo fueron por el Hijo. Y entonces el Padre ama al Hijo y todo lo que hace y todo lo que hizo es para el Hijo. Como hemos visto, el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo Jesucristo, según Romanos, lo que hemos hablado aquí en Romanos. Y hay muchas cosas, mis hermanos, en la palabra de Dios, pero si nosotros separamos esas cosas del tema central que es Jesucristo, acuérdate que Jesucristo es la universalidad y la centralidad de Dios y del Evangelio y de la Biblia. Entonces, si nosotros separamos cualquiera de las cosas que Dios hizo, sus milagros, sus sanidades, la multiplicación de los panes, todo lo que hizo, caminar sobre el mar, todo lo que Él haya hecho, y la Biblia la separamos del tema central que es Cristo, entonces vamos a perder el equilibrio. Y todas las cosas tienen que ver con Cristo porque todo fue hecho para Él, dice el apóstol Pablo, y en Él, mis hermanos, está la base de todo. Él es el fundamento, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el fundamento de todo. Él es la última palabra de Dios y que todas las cosas al final son para Él y para su gloria. Finalmente todo se va a cerrar con Él, para Él y en Él. Por esta razón, hemos tratado este asunto y hemos visto que los siervos de Dios no se predican a sí mismos, sino a Jesucristo, como dice aquí la Escritura, y que el Evangelio de Dios es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice en otra parte, aun si un ángel de Dios viene y les predica otro evangelio diferente a este, sea anatema. ¿De qué se trata el Evangelio? Del Hijo de Dios, de Cristo se trata el Evangelio. Luego dice que los apóstoles todos los días, dice aquí la Escritura, en el templo y por las casas, porque ellos se reunían en casas, eso está en la Escritura, dice que no cesaban de predicar y enseñar de Jesucristo. Fíjate, Jesucristo era la doctrina de los apóstoles, Jesucristo era el Evangelio de Dios, porque el Evangelio es acerca de su Hijo, y entonces no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y también enseñamos sobre Él. Predicamos sobre Jesucristo
y enseñamos sobre Jesucristo. Hay dos palabras que se traducen ahí que son interesantes: predicar y enseñar. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que predicar y enseñar es la misma cosa. No es la misma cosa. Una palabra es querigma, que son predicaciones. Es decir, querigma es la proclamación profética en el Espíritu, según la necesidad que haya, ¿no? Es una proclamación. Entonces, siempre Dios proclama lo que Jesucristo es, y siempre Dios proclama la obra de Cristo para enfrentar cualquier situación. Esa es la palabra que se utiliza aquí como querigma, con K, ¿no? Ahora, por otra parte, está una palabra que se llama didache, que es enseñar. Entonces, la enseñanza es la didache y la predicación es el querigma. Querigma y didache, según lo que dice aquí la Escritura. Entonces, los apóstoles no cesaban de predicar, querigma, y de enseñar, didache, a Jesucristo. Fíjate, su prédica y su enseñanza eran Cristo mismo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. De esta palabra didache viene la palabra didáctica, es decir, una enseñanza didáctica, era una enseñanza ordenada acerca del Señor Jesús. Y también la palabra querigma, una proclamación profética acerca de Jesucristo que todos los días hace el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir que todos los días predicaban a Cristo y que todos los días enseñaban a Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino, el Espíritu Santo, vino para que Jesucristo sea glorificado, vino para que Jesucristo sea predicado y enseñado todos los días en el templo y por las casas. Entonces, para que las personas sean evangelizadas, era necesario proclamar y enseñar, o enseñar y proclamar. Entonces, se proclamaba y se enseñaba, o se predicaba, perdón, pero luego había que enseñar. O sea, se predica el evangelio, la gente se salva y luego hay que enseñar, y enseñar didácticamente acerca del Señor Jesucristo. Por esto, Dios ponía a los profetas junto con los maestros, ¿no? Y Dios ha dado dones al cuerpo, y algunos son profetas, otros son maestros, etcétera, etcétera. Entonces pone a los profetas junto con los maestros. ¿Para qué? Para que se acompañen, para que se complementen, produciendo estos dos aspectos, que son el querigma y es la predicación profética, y el aspecto de didáctico de la enseñanza, es decir, didache, esa es la palabra griega. Entonces, vamos acá con Romanos 1, que es lo que estamos viendo, y estamos reforzando todo esto. Pablo dice que él le fue encomendado el Evangelio de Dios. Entonces, podríamos decir que Romanos es el quinto Evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y está Romanos. Entonces, Romanos es el Evangelio. Dice aquí acerca de su Hijo, Romanos 1:3, fíjate, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces dice aquí, el Evangelio dice acerca de su Hijo. Entonces nos muestra quién es su Hijo. Dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Bueno, nos muestra aquí un aspecto del Señor Jesucristo que nos habla de su humanidad por la línea de David. Como dice aquí, hijo de David, o linaje de David según la carne, que fue declarado, dice más adelante, ahí abajito,
con poder, o hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Versículo 4 de capítulo 1 de Romanos, Romanos 1, 4. Entonces, aquí se ve el aspecto de la divinidad. En una se ve el aspecto de hombre y en otra se ve el aspecto de la divinidad. Pablo, mis hermanos, nos ha mostrado esto. Que el Señor Jesucristo tiene un aspecto divino y un aspecto humano, un aspecto muerto y un aspecto resucitado, porque dice que murió y resucitó. Ahora pasemos a 1 Corintios 15, versículo 1, donde otra vez aquí el apóstol dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. Vuelve a decir Pablo, 1 Corintios 15, 1. Qué privilegio, qué cosa más gloriosa lo que la iglesia primitiva recibió, el evangelio. Fíjate, no necesitamos nosotros pasar por un montón de interpretaciones ni por gente intermediaria de nada, como se piensa, porque surgió directo del horno a la mesa. O sea, el Señor les revela, y lo revela aquí Pablo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, es decir, el evangelio de Dios que le fue revelado a Pablo y que lo había predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. Qué impresionante, del hornito a la mesa, este precioso evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Así como vino el apóstol Pablo, lo dio. Entonces Pablo dice aquí que el evangelio que recibió la iglesia de aquel entonces, y en el cual también ellos perseveraron, primero, mis hermanos, es una declaración apostólica, o sea, es una declaración enviada por el Padre a través del Hijo y del Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Este evangelio es una declaración que Dios manda de esta manera, en este orden, a sus apóstoles que él escogió. Y entonces nos damos cuenta que él escoge a los apóstoles y cuando él resucita, envía este evangelio del que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y ahora dice que la iglesia primitiva lo recibió, y no solamente eso, sino que dice, perseveraban en este evangelio. Qué gloria más preciosa. Entonces los apóstoles no iban a perder tiempo con cosas raras, porque ellos predicaban el evangelio acerca del Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Voy a tomar tantito agua. Si ven aquí cuando la estoy pasando, pues no, es que aquí tengo el micrófono, perdón. Es que yo oí la grabación y se oye cuando pasa. Pero bueno, qué cosa más preciosa, ¿no? Cómo es que el Señor al resucitar envía este mensaje a sus apóstoles, y ahora dice que la iglesia primitiva lo recibió y perseveró en ello porque ellos predicaban el evangelio acerca del Hijo de Dios. Por lo cual, asimismo, dice Pablo, sigue hablando en 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces esto habla de una verdadera fe, de una verdadera fe. A veces la fe quiere ser como pegada a la gente, ¿no? Párate a recibir a Cristo, levántate para que Cristo sea recibido en tu corazón. Y la gente no sabe ni qué está recibiendo, pero se para. Y nosotros pensamos que con esa afirmación de fe, ellos ya son salvos. Y luego te das cuenta que no se vuelven a parar ahí, que no quieren saber nada. Entonces, pues, ¿qué no hizo su decisión? Es que no es así. Si no hay una convicción en el corazón de recibir el evangelio de Dios, es imposible nacer de nuevo, es imposible ser salvo, es imposible recibir la salvación. Así es que esto nos habla de una fe verdadera, una verdadera fe, porque, mis hermanos, a veces la emoción que nosotros sentimos es pasajera. A lo mejor nos emocionamos un ratito y ya, pero eso es pasajero. Algo puede ser algo cultural, algo social o solamente algo intelectual, pero que no es espiritual ni tampoco viene del corazón. Entonces el nacer de nuevo tiene que venir del corazón. El cristiano que nace de nuevo, mis hermanos,
es solamente si creyó de verdad, es porque creyó verdaderamente en el Evangelio. Entonces lo que ha dicho Pablo aquí es importante. ¿Por qué? Porque él va a declarar el Evangelio que recibió de Dios, ¿no? Que recibió con los otros apóstoles, el que Dios les mandó a predicar, ¿no? Y que predicó y que lo recibieron y que salvó a la iglesia de aquellos tiempos, porque perseveraron en este Evangelio y entonces este Evangelio ha salvado a toda la iglesia. Es en el Evangelio que tú y yo debemos perseverar. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, 1 Corintios 15:3. Fíjate, lo que ha recibido el apóstol Pablo no puede faltar, es la piedra de tope, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero que predicó el apóstol Pablo? Bueno, él predicó de Cristo. Ese es el Evangelio. Él predicó de Cristo. Primero empieza por la persona y le llama el Cristo, que es la identidad más íntima, más interior del Señor Jesús, ¿no? Y está implícita ahí la persona del Hijo, el Verbo de Dios que estaba con él antes de la fundación del mundo y de la caída del hombre. El Verbo, mis hermanos, no se refiere solamente a la humanidad y luego de haber nacido, ¿no? Porque antes de que él naciera como hombre, el Verbo ya existía con Dios. De eso te hablé un poquito la vez pasada. El Verbo ya existía con Dios. Él estuvo eternamente con el Padre y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, eso es lo primero que aparece en el punto central. Ahora, el Evangelio de Dios es acerca del Hijo de Dios, acerca de su Hijo. Hecho hombre, hecho un ser humano como tú y como yo, y declarado Hijo de Dios según la resurrección. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos. Bueno, a través de la resurrección, Dios nos demostró que ese era su Hijo. ¿Quién era Jesús que resucitó de los muertos? El Hijo de Dios. La resurrección nos demostró que Jesús es el Hijo de Dios y que su sacrificio que fue hecho con humillación y con la encarnación había sido aceptado en los cielos y por eso es que Dios lo resucitó. Ese sacrificio que hizo Jesucristo, Dios lo aceptó en los cielos. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces nos damos cuenta que el Verbo, que es Jesucristo, que se hizo carne, era divino y era humano. Divino en cuanto al Verbo y humano en cuanto a que se hizo carne, ¿en dónde? En el vientre de María, su madre, porque María era la madre del Señor Jesucristo. Entonces él ahí se hizo humano, resucitando luego en gloria y encontrándose ahora a la diestra del Padre, allí en los cielos. Así es que el Señor Jesucristo es una persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Cuando Jesucristo resucitó, Él hizo una cosa durante 40 días y fue esto: tomar las Escrituras y comenzar a mostrar lo que ellas hablaban de Él. ¡Qué tremendo! Así está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podemos ver y vamos a verlo para después continuar. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, porque está hablando Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora vamos hacia el final del Evangelio de Lucas, que es la primera parte del libro de los Hechos, podríamos llamarla así. Lucas escribió Hechos y luego, el Evangelio y luego escribió el libro de los Hechos.
Y entonces al final de Lucas, en el capítulo 24, encontramos también cuando el Señor Jesucristo se apareció mientras ellos aún hablaban estas cosas. Dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía en espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Esto está en el capítulo 24 de Lucas. Ahora, por esta razón, tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo se ha dejado cicatrices en el cuerpo. Vean que yo soy el que fui crucificado. Fíjate, en aquel día todos los que le han rechazado lo verán. Y van a decir, era verdad. Se van a asombrar porque van a ver las llagas y van a ver las cicatrices del Señor Jesucristo. ¿No? Entonces el Señor les dijo, vean esto que yo soy. ¿No? Y luego comió con ellos. Ellos pensaron que era una alucinación, pero las alucinaciones obviamente no son así. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate, estas eran 3 divisiones del Antiguo Testamento. La Tanakh, que viene con la Torá, ley de Moisés, el Neviim, los profetas, y Ketubim, los salmos, esto en hebreo, perdón. Torá, Neviim y Ketubim, que son los salmos. Dice, y los otros escritos, obviamente, que hablan de él, ¿no? Junto con los salmos. Bueno, esa era la división de las escrituras en el Antiguo Testamento que Jesús les mostró a ellos. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Fíjate, este trabajo del Señor Jesucristo realmente era muy necesario y este trabajo el Señor lo continúa haciendo. Comenzando desde el principio, les abrió el entendimiento. ¿Por qué? Porque no podemos dar nada por sentado, no se puede dar nada por sentado y había que estar seguros. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras y que supieran lo que ellos hablaban de él. Déjame hablarte algo con mi experiencia, pero también con la experiencia con otros, porque he trabajado enseñando la Biblia por muchos años. Enseñándomela a mí y luego enseñándotela a ti y a otros. Una de las cosas que más frustración nos trae a los que compartimos la palabra es que después de muchos años la gente no comprenda la palabra de Dios. Que no tenga comprensión de la Escritura, que no les hayan, no han permitido que el Señor les abra los ojos para que vean. Y te encuentras con cosas rarísimas, no te las voy a platicar, pero hay muchas cosas muy raras. Gente que regresa a su religión, gente que se desanima y no quiere saber nada, que los veas ahí como emocionalmente aplaudiendo y brincando y haciendo cosas, pero no pasaba nada. Hemos conocido gente que tiembla y se asusta y como que hace que cree en Dios, no es una fe verdadera. Luego ocurren cosas en sus vidas, ciertas tragedias y cosas difíciles, y otra vez como que se acercan a Dios, pero lo hacen religiosamente, no de corazón. Entonces parece ser que ellos no han sido iluminados, no les ha sido revelada la Escritura como lo fue aquí, ¿no? Así es que el Señor hizo muchas cosas maravillosas en la vida. Había caminado sobre las aguas, había multiplicado los panes y los peces, resucitado a los muertos, sanado a los enfermos, había echado fuera demonios, había hecho milagros, pero esto que estaba ocurriendo ya era más de la cuenta para la fe natural de ellos. Necesitaban que el Señor hiciera algo.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces te decía, esto el Señor lo sigue haciendo ahora, ¿no? ¿Para qué? Para que, o sea, una cosa es leer la Biblia o leer algunas escrituras así, nada más sin ningún fruto, y otra cosa es que podemos comprender las escrituras cuando las leemos, y entonces el Señor hizo esto para que ellos supieran que las escrituras, cuando se les aparece acá, hablaban de Él. El propósito de las escrituras es que entendamos que las escrituras hablan de Jesucristo, no de nosotros, sino de Jesucristo. En las predicaciones, en muchas predicaciones, se les ha dado o le han dado la prioridad al hombre cuando se comparte la palabra. Le han dado la prioridad al cristiano, y no es así. No es así. Si el Señor les abrió los ojos, es para que supieran que las Escrituras hablaban justamente de Él. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dice el Señor, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese es el testimonio principal del que venimos hablando desde la vez pasada. A veces nosotros decimos, qué precioso que Jesucristo caminó sobre las aguas. Un señor que se llama Chaya Michan dijo, Jesucristo caminó sobre las aguas porque Él era una categoría coyote. O sea, dominaba tanta la metafísica que caminó por las aguas. Ese pobre hombre está engañado por el diablo, obviamente. Entonces, podemos decir a veces nosotros qué precioso que Jesús caminó sobre las aguas. Otros pueden decir, era grado coyote, por eso caminó sobre las aguas. Y bueno, decir que qué lindo que Jesús caminó sobre las aguas está bien. Nunca vamos a menospreciar eso porque Jesucristo caminó sobre las aguas. Pero si hubiera caminado 40,000 veces sobre las aguas, pero no muere por nosotros, igual nos iríamos al infierno. ¿Te das cuenta? Si hubiera multiplicado los panes y los peces, no solamente 2 veces, sino 1,000 veces, pero no hubiera muerto por nosotros, igual nos iríamos al infierno. Entonces, en la persona divina y humana del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, y en su muerte, resurrección, ascensión e intercesión y regreso, está el centro del testimonio cristiano. Todo ese es el núcleo de la Escritura. Así, hay varias cosas concéntricas así, ¿no? Van, otra más acá, y ahí está el centro de todo esto, que es justamente todo el obrar del Hijo de Dios y todo lo que Él llevó a cabo mientras estuvo aquí, desde que el Verbo se hizo carne. Entonces, el Señor Jesucristo es el que los va a hacer creer, pero Él dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí, dice, y vosotros daréis testimonio. Esto está en Juan 15, 26 y 27. Entonces, el testimonio de la iglesia debe ser el mismo testimonio del Espíritu. ¿Cuál es el testimonio del Espíritu? Jesucristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro testimonio? Jesucristo. El mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que ascendió, el mismo que intercede y el mismo que volverá. Con la misma voz, la del Espíritu y la de la iglesia. Porque acuérdate que la iglesia dice ven, y entonces la iglesia tiene la misma voz del Espíritu acerca de Jesucristo. Qué glorioso. Ahora si vamos otra vez a 1 Corintios, era importante que nos diéramos cuenta que Jesús les habló del mismo y de las obras que hizo y que ellos también habían visto. Por eso vimos esto. Bueno, eso era el fundamento, el primer testimonio de la iglesia, y de eso, mis hermanos, tenemos que asegurarnos
de que todas las personas comprendan que el Verbo se hizo carne, vivió aquí 33 años y medio, fue a la cruz y murió, resucitó y ascendió y vendrá por otra vez. Ese es el Evangelio de Dios, eso es lo que tenemos que hablar. Eso es lo que la gente tiene que conocer y donde Dios quiere abrirle los ojos a toda la gente. Así es que ese es el testimonio del mensaje que tenemos que dar, el centro del testimonio que tenemos que dar. Dice aquí 1 Corintios 15:3, porque está hablando Pablo del evangelio que él les predicó. Déjenme ir acá rápidamente. Los Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no enseñaba lo que él quería. Primeramente Pablo enseñaba lo que él recibía. ¿Qué es lo que recibimos de Dios? Lo que debemos enseñar. ¿Qué enseñamos? Lo que recibimos de Dios. ¿No? Y entonces el apóstol Pablo está hablando de esas cosas. ¿Y qué fue lo que recibió? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Porque primeramente os he enseñado todo lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Obviamente se podía enseñar que Jesús caminó sobre el agua, se podía enseñar que el Señor Jesucristo sanó a los ciegos y multiplicó los panes, se podía enseñar que el Señor Jesucristo echó fuera demonios. O sea, todo eso está muy bien, pero esas señales, mis hermanos, le siguen a la palabra y el tema central es el propio Señor Jesucristo. Ese es el tema central. Entonces, lo que la iglesia conoce como Evangelio de Dios es acerca del Hijo de Dios en su divinidad, del Hijo de Dios en su humanidad. Eso es lo que la iglesia conoce. O sea, lo relativo a la Trinidad de Dios y la encarnación del Verbo, y la expiación y la muerte expiatoria. Se conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los 12. 1 Corintios 15:3. Luego, el apóstol menciona varias apariciones, pero solo principalmente a los varones, sin casi mencionar a las mujeres, ¿no? Porque también se le apareció a María Magdalena. Pero en aquella época los judíos no tan fácilmente aceptaban el testimonio de las mujeres, no era tan fácil, sino solamente los hombres. Entonces, el Señor Jesús valoró a la mujer, le puso un valor igual que al hombre exactamente, ¿no? O sea, porque tanto se le apareció al hombre como se le apareció a las mujeres, y las mujeres fueron las primeras que lo vieron, ¿no? La misma sangre es la que paga por el hombre y la misma sangre es la que pagó, obviamente, por la mujer. Entonces, el Señor es el que nos ha valorado porque somos hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios. Cada uno con su función, pero seres humanos, dice la Biblia, fuimos hechos a la imagen y semejanza. Y entonces dice la Biblia que ellas son coherederas de la gracia, dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, y de la vida del Padre. Bueno, hay cosas que nosotros recibimos de Dios por la muerte de Cristo y hay cosas que nosotros recibimos de Dios por su resurrección. Te lo vuelvo a repetir. Hay cosas que nosotros recibimos por la muerte de Cristo y hay cosas que nosotros recibimos de Dios por su resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si Él no hubiera muerto, no tendríamos perdón de nuestros pecados. Entonces, uno de los beneficios impresionantes que recibimos con la muerte de Cristo es que nuestros pecados son perdonados. Y ahora te voy a decir una verdad más grande. Mídela con tu persona.
¿quién puede dejar de pecar? Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Todo el que diga, yo ya no peco, es mentiroso. Es mentiroso. No hubiéramos recibido, si él no hubiera muerto, la liberación del pecado, ni tampoco la justificación, ni la reconciliación. No tendríamos eso, pero ahora lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El perdón de los pecados, la limpieza del pecado, la liberación del pecado y la justificación. Y no solamente eso, sino la reconciliación con Dios también. Hemos sido reconciliados con Dios. Aleluya. Aleluya. Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Eso es lo principal. Es el centro de la palabra de Dios, el centro del Evangelio, el centro de la historia y debe ser el centro de la iglesia, el centro de nuestro testimonio y debe ser el centro de nuestra vida. Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó de entre los muertos. Ahora, hay cosas que vienen por la resurrección. Por ejemplo, si Él no hubiera resucitado y ascendido, Él no hubiera derramado su Espíritu Santo sobre nosotros. Él dijo, es necesario que yo me vaya. Cuando se le apareció Moisés y se le apareció Elías, hablaban de su partida. Hablaban de su partida. No sé qué hablaban, pero hablaban de su partida. Del Señor Jesucristo. Entonces no hubiéramos recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Él dice, les conviene que me vaya, porque si no me fue, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Entonces el Espíritu Santo llega, mis hermanos, a hacer muchos trabajos. Toda la obra de Cristo en nosotros, aquí. Bendito Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo íbamos a nacer de nuevo en el Espíritu si el Espíritu Santo no fuera enviado? Es imposible, o hubiera sido imposible. No habría regeneración, no habría renovación, no habría vivificación de nuestros cuerpos mortales, no habría transformación, no habría configuración a la imagen de Cristo y no habría, mis hermanos, unidad tampoco en la iglesia, ni habría dones, ni fruto del Espíritu. Nadie nos enseñaría y estimaríamos nuestra vida como gente ciega. Seríamos puros ciegos sin el Espíritu Santo que nos abrió los ojos. Entonces, en la obra del Señor, lo primero que empezó a predicar el apóstol Pedro, el primer mensaje tenía que ver con la sangre y con el Espíritu. Arrepentíos y bautícese cada uno, ahí en los Hechos, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. Esto es lo que hace la sangre, que es perdonar pecados. Bendita sangre de Cristo que perdona pecados y que nosotros todos los días seamos nuevos. O sea, la sangre nos hace estar renovando nuestra vida con Dios todos los días, porque todos, seas quien seas apóstol, seas lo que seas, necesitas pedirle perdón a Dios y ajustar cuentas todos los días con Él y renovarte. Seas quien seas. Entonces necesitamos todos los días la sangre de Cristo para limpiarnos. Y necesitamos el Espíritu de Cristo para fortalecernos. ¿Cómo nos fortalece el Señor? Mediante su Espíritu. Entonces, a través de la sangre y de la cruz se quita todo lo viejo. Y a través del Espíritu, ¿sabes qué pasa? Se introduce todo lo nuevo. Aleluya. Aleluya. El Espíritu es el que introduce la nueva vida. Pero el que borra la vida vieja es la sangre. Gloria al Señor. Y lo que termina con ella, con la vida vieja, es la cruz. Por eso
en el centro del tabernáculo, en la casa de Dios, en el corazón divino, está el arca de oro y de madera con el propiciatorio. ¿A qué se refiere esto? A la persona divina y humana de Jesucristo y a su obra. ¿Cuál obra? Su muerte, su resurrección, su ascensión. Desde ahí nos viene la sangre. Él murió, pero con su sangre, Él todos los días se presenta delante del Señor, diciendo: yo, aquí está la sangre que cubre de pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, desde ahí nos viene la sangre con la que nos limpiamos, desde ese lugar, y la cruz por la que somos liberados. Y el Espíritu también, por el cual recibimos una nueva vida, y somos regenerados, renovados, transformados y configurados a la imagen de Cristo, hechos un solo cuerpo. Ay, hermanos, los pleitos entre los cristianos son un asco, no tienen nada que ver con Dios, con todo esto maravilloso que estamos hablando. No tiene absolutamente nada que ver. Porque fíjate toda la obra que hizo el Señor. Con su crucifixión, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo. Para que seamos perdonados, reconciliados, fortalecidos, transformados, regenerados, no se vayan a malentender, y configurados a la imagen de Cristo para poder ser un solo cuerpo. Qué tremendo. Ahora, todas estas cosas tan maravillosas de Dios, ¿sabes cómo las hace Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, la sangre y el Espíritu son un regalo. Gracias, Padre, por este regalo. Nadie tendría con qué pagarlo. ¿Con qué pagas esto? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Dice el Señor en el Evangelio. Nada. Bueno, esos son los elementos esenciales del nuevo pacto. Dice él: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Qué gloria! La sangre y el Espíritu, mis hermanos, son dos elementos esenciales del nuevo pacto que estableció el Señor Jesucristo antes de morir. Vamos a Ezequiel, por favor, al libro de Ezequiel. Capítulo 11. Te lo voy a volver a leer. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Dice la Escritura en el Evangelio: tomó el pan, y entonces esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Imagínate a Jesucristo ahí con sus apóstoles, con sus discípulos. Y tomó el pan, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esta copa, dijo él, es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces, nos damos cuenta de que este nuevo pacto son las promesas de perdón por su sangre y de regeneración por su espíritu. Híjole, qué tremendo el nuevo pacto. El perdón de nuestros pecados por su sangre y la regeneración
por su Espíritu, es decir, somos regenerados, restablecidos otra vez. Dios nos dio a su Hijo como un regalo, nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio su Espíritu. Entonces entendemos que la prioridad de Dios es Jesucristo, su Hijo. Y lo que te voy a explicar ahorita, quiero que pongas mucha atención, porque la Biblia dice, y está explícito, ahorita te lo voy a demostrar, que Dios tiene un Hijo desde la eternidad. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo existe desde antes de la fundación del mundo, pero totalmente desde antes. No solo desde cuando vino a la tierra y se hizo hombre, sino que dice la Escritura que Él ha estado junto al Padre y al Espíritu desde la eternidad. Qué preciosa enseñanza de la Biblia es esta. Entonces lo podemos apreciar cuando Jesucristo pronuncia aquellas palabras: glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, o antes que el mundo fuese. Entonces es necesario que tú y yo conozcamos esta revelación y darnos cuenta en la palabra, desde el Antiguo Testamento, que se nos deja ver la presencia del Hijo siempre en compañía del Padre y del Espíritu. Bendito es el Dios de la Trinidad, el Dios trino o triuno o el Dios de la Trinidad, precioso Dios, que es un solo Dios, ¿no? Y vamos a tratar de ir descubriendo los misterios de los que nos habla cuando promete enviarnos un Salvador. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo se desenvolvió todo eso? ¿Cómo el Señor lo fue llevando a cabo? Fíjate, Dios había venido revelándose desde el principio, desde Génesis. Según nos dice la Escritura, obviamente, ¿no? El Señor se había venido revelando desde ese tiempo, desde tiempos antiguos en Génesis. Pero su revelación completa se dio en el Hijo, en su Hijo Jesucristo. Ahora, al ver al Señor Jesucristo en la Escritura, ¿sabes qué vemos? A ver, cuando tú y yo vemos a Jesús, vemos algo. Tenemos que aprender a ver algo o a alguien. Entonces vemos a Jesús y vemos al Padre. Y al Hijo lo vemos por el Espíritu. Vemos a Jesús, vemos al Padre y por el Espíritu vemos al Hijo. ¿Quién es el que lo glorifica? Sin la ayuda del Espíritu no conocemos al Hijo. Y si no conocemos al Hijo, no conocemos a Dios el Padre, que viene en plenitud a la iglesia. Esto es impresionante. En el Hijo. O sea, cómo el Señor viene a la iglesia, el Padre, en toda su plenitud, en el Hijo, porque el Hijo es la plenitud de la deidad. ¿Te acuerdas que la plenitud de la deidad habita en Jesucristo y somos completos en Él? Qué interesante. Entonces, vemos aquí lo relativo a la Trinidad. Es algo muy central, muy importante, y debemos detenernos en eso para que esta revelación se asiente sobre nosotros, en nosotros. Aleluya. ¿Cómo se reveló Dios? Dios se reveló en su Trinidad. Entonces necesitamos conocer del Padre, Hijo y Espíritu. ¿Qué necesitamos conocer del Padre, el Hijo y el Espíritu? Lo que realmente nos revela Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, ellos tres que son uno, es lo que realmente nos revela a Dios. Si la iglesia
no hubiera aprendido a través del tiempo que Dios es un Dios triuno o un Dios trino, aleluya, no conocería a Dios ni sería tampoco edificada. Porque acuérdate, cuando estudiamos las epístolas de Pedro, vemos que ahí Pedro, por el Espíritu, nos habla de la Trinidad. El Padre en su presencia nos escogió para santificarnos en el Espíritu y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahí nos habla del Padre que nos escogió, el Espíritu en el que nos santificó y de la redención del Hijo a través de su sangre. Y así es como Pedro inicia su primera epístola. Qué impresionante. Qué impresionante. Entonces, ¿cómo comienza la revelación de la Trinidad? Comienza así. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a remontarnos hasta Génesis 1:26. La imagen de Dios es una sola. Pon atención a esto que te voy a decir. La imagen de Dios es una sola. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la Biblia dice que Él, es decir, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Esto lo dice Pablo en Colosenses 1:15. Pero además, el Padre nos dice que el Hijo lo expresará a Él. Mira, aquí hay un texto que quiero leerte rápidamente. En el primer tratado, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. Qué interesante. Entonces, el Hijo expresa al Padre, porque el Hijo es la plenitud de la deidad y el Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces el Padre se siente identificado, el Padre se siente complacido con el Hijo de Dios, o sea, con su Hijo. Entonces Dios Padre quiere que el hombre en general lo represente, así como Jesús lo ha representado. Y vamos a ver cómo la Trinidad se ha manifestado desde el Antiguo Testamento y las muestras de ella, de la Trinidad, que comienzan a ser significativas, ya están enseñadas en el Nuevo Testamento o en la luz que nos da el Nuevo Testamento. Fíjate, vamos a señalar algunos pasajes en donde se revela la Trinidad, comenzando, por ejemplo, con aquella vez cuando los hombres, vamos al Antiguo Testamento, construían la Torre de Babel, cuya intención, mis hermanos, era hacer una cúspide que llegara hasta el cielo. Y entonces Dios nos vuelve a hablar en plural diciendo, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda y hable, dice, ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. O como dice Isaías 6:3, que nos dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra sea llena de su gloria. Proclamando Santo, Santo, Santo. ¿Por qué proclama 3 veces Santo? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Descendamos, no sea que estos lleguen a entenderse de otra manera. Entonces, en todo este contexto continúa diciendo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Hablando de Isaías, ¿y quién irá por nosotros? Entonces, nos damos cuenta aquí que el último versículo, esta palabra nosotros, de Isaías 6:3, y lo que está hablando de Isaías, pues se refiere a nosotros. Ahora, nosotros, mis hermanos, fuimos hechos para marchar con Dios, para caminar con Dios. Muchos dicen, fuimos hechos para adorarle a Él. Fuimos hechos para caminar con Dios.
para marchar con Dios. Obviamente le vamos adorando y le vamos bendiciendo y lo vamos alabando, pero necesitamos caminar con Dios porque eso se ha confundido mucho. La alabanza y la adoración de repente puede, si no tenemos el equilibrio correcto y el contexto correcto, podemos llegar a hacer de la alabanza una especie de ritual que no tiene nada que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Y con la adoración también. Entonces el hombre fue creado para marchar con Dios, en Dios y para Dios, y en esta afirmación el hombre encuentra justamente la razón de ser. ¿Para qué fui hecho yo? Para caminar con Dios. Aquí encontramos nuestra realización en Dios. No hay otro lugar donde nos podamos nosotros realizar. Yo estudié una carrera y no me realicé en la carrera. Tuve trabajos, no me realicé en los trabajos. Conozco cristianos que han tenido negocios grandes y buenos y negocios que han sido buenos negocios y no se han realizado en sus negocios, sino su realización está hasta que conocieron a Dios y se entregaron a Él, porque fuimos hechos para eso. Date cuenta, no hay nada que pueda satisfacer ni pueda hacer que nos realicemos en esta tierra si no estamos en Dios. Cristo es el misterio de Dios revelado, Dios como un hombre. Es el misterio que había estado oculto desde los siglos, dice la Escritura, y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Colosenses 1:26. Y Jesús ahora ya era una persona, este hombre llamado Jesús, era una persona divina con el Padre. Entonces, cuando Dios habla en plural diciendo hagamos, descendamos, confundamos, ¿quién irá por nosotros? Bueno, nos hace comprender la esencia de Dios, el Dios trino, el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Nos hace entender su esencia, su naturaleza y su amor por la iglesia. Nada de esto se entendería, mis hermanos, si no vemos espiritualmente a Dios en Trinidad. Entonces Dios tiene una propuesta y es la Trinidad formada en la iglesia por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, lo que Él tiene planeado con la iglesia es lo más alto que se ha hecho en la eternidad. Es lo más alto que se ha hecho en la eternidad, lo que Él tiene planeado con la iglesia. Lo más alto, lo más sublime, lo más precioso. Fíjate, cuando el Padre habla de la iglesia como una novia ataviada, que se le ha permitido vestirse de lino fino, resplandeciente. Esto no va a ser comprendido, no va a ser sospechado siquiera, si no vemos al Dios trino. ¿Por qué? Porque hablando de la Trinidad, ella es la que nos va guiando. Santísima Trinidad es la que nos va guiando, la que nos va enseñando. En la medida que nosotros vamos conociendo, contemplando al Señor, siendo ganados por Él y para Él, mostrando la multiforme sabiduría de Dios, para que sea conocido por medio de la iglesia. Entonces, ¿y ante quién? Dice la Escritura, ante principados y potestades en lugares celestiales. ¿Quién nos va guiando a todo esto? La Trinidad preciosa de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces el Señor revela un misterio. Este misterio se llama Cristo. Cristo es el misterio del Padre. En Colosenses 1, en el versículo 25, Pablo dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Fíjate, Pablo nos está mostrando, esto está impresionante, que él había sido hecho ministro según la economía de Dios que le fue dada para con las iglesias, y nos habla de un anuncio cumplido de Dios.
Lo que está haciendo el apóstol Pablo es explicarnos estas promesas de la palabra, lo que permite, mis hermanos, que ella pueda ser vista y entendida de una manera completa. Él dice aquí en Colosenses, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Y lo que dice ahí, Colosenses 1:26. Ahora, este misterio que nos habla es un privilegio para nosotros los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer estas riquezas de la gloria. ¿Cuánto tenemos que amar a Cristo? ¿Cuánto tenemos que contemplar a Cristo? ¿Por qué? Por esto que te acabo de decir, que es importantísimo. Es el misterio de Dios revelado como un privilegio de los más grandes que tú y yo hayamos conocido, de las riquezas de esta gloria de Dios, su Hijo precioso. Él sintetiza en una frase algo que simboliza todo este misterio y que le da la clave de unificación y la clave de coherencia a todas las porciones de la palabra de Dios, diciéndonos, de este misterio entre los gentiles, diciendo algo que dijo ahí, está en Colosenses 1:27, dice, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio? Cristo es la clave de toda la palabra de Dios. He aquí el misterio revelado, que Cristo es la clave de toda la palabra de Dios. Entonces tú te das cuenta que las palabras de Cristo tienen mucho contenido, mucho contenido. Entonces cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, Cristo en vosotros está incluyendo a cada uno de los hermanos. Y ahí está el espíritu, está el alma, está el cuerpo de cada uno, están todas las iglesias de la tierra, de todas las épocas, mostrándonos la única esperanza de gloria, Cristo en vosotros, esta esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, es decir, al Cristo de este glorioso misterio, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, Colosenses 1:28. Luego nos dice, para lo cual, y aquí nos está mostrando para qué trabajamos nosotros. Para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Anunciaban el glorioso misterio de Cristo, que es Cristo mismo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y luego dice, para lo cual trabajamos nosotros. ¿Cómo? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Para qué queremos nosotros el poder de Dios? ¿Para qué queremos tanto poder de Dios? Para este trabajo justamente. ¿Cuál trabajo? Anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para eso trabajamos. Para eso luchamos.
Así como el mismo Señor Jesucristo nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? Esta de Colosenses 1, 27, 28 y 29. Esta es la comida por la que tenemos que trabajar. Hablando del misterio, del centro del Evangelio de Dios, que es Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Es el misterio revelado, el misterio glorioso revelado a la iglesia. Esto está impresionante. Entonces, fíjate, trabajamos y luchamos por una labor de edificación en medio de una guerra espiritual, en medio de una guerra. Hay una guerra. Satanás no va a soltar tan fácilmente las almas. Satanás no tan fácilmente va a permitir a través de muchas circunstancias demoníacas y de este mundo que nosotros prediquemos el Evangelio. Dice, pero entonces trabajamos nosotros por una labor de edificación en medio de la guerra según la potencia de Él. No según tu inteligencia, ni tu coherencia, ni el buen orador que seas o la manera en cómo lo expresas. No. Es según la potencia de Él, dice aquí la Escritura. Según la potencia de Él. Qué impresionante está esto aquí, ¿no? Porque, y aquí empieza a explicar lo de su trabajo y su lucha. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Híjole, Pablo avanzaba mucho más allá. A veces, mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a hablar algo de la palabra de Dios y luego metemos nuestras opiniones. Hablamos algo de la palabra de Dios y metemos nuestras filosofías peculiares que tenemos. Y no nos damos cuenta que este trabajo tan sublime, tan fino, tan importante de revelar el misterio de Dios que es Cristo, la esperanza de gloria, y que esto nos lleva a luchar y trabajar para presentar a todo hombre perfecto delante de Dios, puede ser estropeado cuando nosotros metemos nuestras opiniones y nuestros propios pensamientos, nuestra lógica. ¿Cuánto debemos cuidarnos? Yo no veo a Pablo meter su lógica, ni su pensamiento, ni veo a Pablo meter sus ideas. Él habla de la potencia de Dios trabajando en él. Qué tremendo. Esto que te acabo de leer está en Colosenses 2:1. Entonces fíjate, Pablo luchaba, dice aquí, oraba y trabajaba en función más allá de lo que se veía. Chécate bien acá. Más allá de lo que se veía, dice, y por los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué sabía él o de qué se había dado cuenta? Pues es obvio que si él estaba colaborando con el Espíritu y estaba en la corriente del Espíritu, su trabajo de él no solamente era para esa generación. Fíjate, Pablo nunca vio nuestro rostro y lo que él oró y trabajó para que esto sea revelado, ya te llegó a ti y ya me llegó a mí un poquito más de 2000 años después. Así es que lo que Pablo estaba hablando aquí era algo que tenía trascendencia, no por causa de él, sino por causa del Espíritu Santo que en él estaba, del Espíritu que estaba en él y por el propósito eterno de Dios. Y ese evangelio, esa revelación, ya nos llegó. Entonces le vamos a decir un día, Pablo, nosotros somos unos de los que nunca viste nuestro rostro, pero tu oración y la revelación que Dios te dio llegó hasta nosotros.
Y también dice que trabajaba y luchaba ¿para qué? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2:2. Entonces, este entendimiento del que nos habla aquí el apóstol Pablo, no solamente es una cosa intelectual, obviamente, no se trata de una situación intelectual, sino es una situación espiritual, es decir, es revelación, es participación espiritual. Dios me revela algo y me hace partícipe de esto. Oro por los hermanos, oro por los que no he visto su rostro todavía, pero esto va a llegar allá. Entonces, es participación espiritual, es decir, es un toque verdadero de la gracia del Espíritu del Señor para los que estaban en aquel tiempo y para los que no hemos visto el rostro de Pablo, ni Pablo vio nuestro rostro. ¿Te das cuenta? Dice, hablando de Cristo y del Señor, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo con esto que está diciendo aquí en Colosenses 2:3? Él nos está presentando, en primer lugar, la suficiencia del Señor Jesucristo. Nos está presentando la plenitud divina del Hijo de Dios y cómo nosotros en el Hijo estamos completos. Aleluya. Estamos completos en Cristo Jesús. Pero estas cosas, mis hermanos, no están escondidas para quedarse así, sino para que por medio de la iglesia sean manifestadas, sean expresadas, sean vividas. Y Pablo dice el misterio de Dios. Entonces, este asunto del misterio es el mismo Dios quien está revelándose, quien está dispensándose y formándose en nosotros, llenándonos de su plenitud. Fuera de Dios, las cosas están perdidas. Amén. Las cosas están perdidas. No tienen rumbo, pero el que coordina, realiza y le da lugar a cada cosa es el propio Dios. Tal vez tendríamos que orar, Señor, coordínanos. Coordínanos, Señor, en el trabajo por ti que estamos haciendo. Coordínanos, Señor. Que haya una coherencia en lo que hacemos. Aleluya. Pablo le dice a Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que todas estas son palabras claves, mis hermanos, ¿no? Que luego en el verso 9 del capítulo 2 de Colosenses nos dice, en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego continúa con una palabra aquí muy importante, dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Te acuerdas de aquel canto basado aquí en Colosenses? La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Y somos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Etcétera, ¿no? Pero qué tremendo es comprender esto y poder darnos cuenta que Cristo, en Él estamos completos. Hay una compleción en Jesús. Así es que todos estos, mis hermanos, son versículos que tienen mucha riqueza, ¿no? En Cristo está toda la plenitud de la divinidad y nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo en general, estamos completos en Él. Toda la iglesia de Cristo, estamos completos en Él. Y entonces aquí está justamente la plenitud del Padre en el Hijo, la plenitud del Padre y del Hijo en la iglesia por el Espíritu. Entonces fíjate cómo Dios trabaja en Trinidad. Continuamos con 1 Corintios 15, 26 y 27. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas,
a Él, claramente se exceptúa a Dios el Padre, que fue quien sujetó las cosas a su Hijo. Bueno, este es el sentido de la palabra cuando dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, Filipenses 2:10, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre, Filipenses 2:11. Bueno, toda esta palabra, mis hermanos, nos guía a reunir en el Hijo todas las cosas. O sea, Dios quiere reunir o ha reunido en el Hijo y las va a seguir reuniendo todas las cosas. Entonces, Dios nos enseña a someterlo todo a Él, al Hijo. Dios va a someter todas las cosas al Hijo. Y que todos le obedezcan al Hijo, como dice el Salmo. ¿Se acuerdan? Que tenemos que obedecer para que su ira no se despierte ahí. Qué tremendo. Ahora mira, el sentido de toda la historia de Dios ha sido someter al Hijo todas las cosas. Ese es el sentido de toda la historia de Dios. Someter al Hijo todas las cosas. Y la historia va sucediendo con este objetivo. El mundo no lo ve, no es algo que se vea, pero el Señor va sometiendo todas las cosas. Y el curso de la historia nos va enseñando que esto va ocurriendo. Y ahora también se nos muestra lo que ocurrirá cuando todo esté sujeto a Cristo. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está el Hijo, estamos nosotros, y entonces Dios nos envuelve y Dios es el todo en todos. 1 Corintios 15:28. Así es que este es el objetivo final. El Dios que estaba antes de todo, ahora sea en todos y... No, ahora sea todo y en todos. De eso se trata esto. Vamos a dejarle hasta aquí y vamos a seguir hablando y comentando estas cosas del Evangelio, estas cosas de Dios la siguiente vez. Pero vamos a quedarnos con esto precioso en donde Dios trabaja a través de la Trinidad, Dios trabaja a través del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y vamos a ver la siguiente vez el testimonio divino en medio de todo el conflicto de las civilizaciones. Como, fíjate, el mundo es un caos y en medio de eso el testimonio del Hijo, dado por Dios, el testimonio divino, está en medio de todos los conflictos de las civilizaciones. Es decir, se dan los conflictos, pero Dios ha dado testimonio de la divinidad, de Él, de lo que Él es, de lo que Él va a hacer. Y de eso vamos a hablar la siguiente vez, pero vamos a dejarlo ahorita hasta aquí. ¿Te parece? Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Te damos gracias por la divinidad de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque Cristo es el misterio revelado, en quien tú, Señor, te propusiste unir todas las cosas y todo el universo, ponerlo bajo los pies de Cristo. Señor, que tu iglesia pueda dar testimonio de Jesucristo, verdadero testimonio de Cristo, y que podamos, Señor, ser leales a todo lo que tú has logrado y a todo lo que tú has llevado a cabo en esta tierra. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Les mando un saludo, les mando un beso a todos, les mando un abrazo a todos. Dios les bendiga y tal vez pronto tengamos ya una reunión. Ahora sí, yo creo que nos vamos a poder reunir tal vez por etapas, pero nos vamos a reunir y vamos a ver. Les quiero anunciar también que ya llegaron las sillas que
todos los que dieron para las sillas, bueno, los que dimos para las sillas, ya están las sillas ahí, son 100 sillas y están preciosas, están muy bonitas, el auditorio ya está el piso terminado. Entonces, ahora que lleguemos nos vamos a gozar en Dios, nos vamos a ver, aunque no nos vamos a poder saludar y abrazar por el protocolo que nos exigen, pero nos vamos a ver y vamos a podernos gozar juntos en Dios. Y les estaremos anunciando esto próximamente. Dios les bendiga a todos y les guarde y les libre de todo mal. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.